¿Sabes esos días en los que sientes que Dios está en silencio? Cuando parece que el cielo está cerrado, las oraciones no pasan del techo y los problemas solo aumentan. David también vivió eso. Él miró hacia lo alto y preguntó: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se burlará el enemigo de mí? ¿Hasta cuándo permanecerás en silencio, Señor? Pero fue justamente allí, en el momento de mayor desesperación, cuando se reveló el poder del Salmo 13. Este salmo no es solo una oración, es un grito del alma herida, una llave espiritual para quienes están cansados de luchar solos. Lleva una unción sobrenatural, capaz de romper trampas espirituales, deshacer injusticias y convertir batallas que parecían perdidas en victoria. Dios usó a David como ejemplo para mostrar algo poderoso. La victoria nace del clamor sincero. Cuando te entregas ante Dios, cuando lloras, dices la verdad, confiesas tus miedos y entregas el dolor, el cielo se mueve. Y eso es lo que este salmo hace. Abre espacio para el milagro, desbloquea la respuesta. Quizá hoy te sientas olvidado, atacado, sin fuerzas para continuar. Pero escucha bien, Dios no te ha olvidado. Solo está preparando el momento adecuado para mostrar cuánto te ama, y cuando Él se levanta, ningún enemigo permanece en pie. El Salmo 13 es un recordatorio vivo de que Dios puede transformar lágrimas en victoria en menos de 24 horas. Es el grito de quien dice: Señor, parece que todo terminó, y escucha desde el cielo: aún no. Yo estoy actuando. ¿Sabes cuando te preguntas si Dios realmente ve lo que están haciendo contigo? Las injusticias, las traiciones, las palabras falsas, las situaciones que hieren tu corazón y nadie parece notar. Quizá te has callado por amor, tragado las lágrimas para no derrumbarte delante de nadie, y ahora tu corazón está cansado de ser fuerte todo el tiempo. Pero aquí va una verdad espiritual que el Salmo 13 revela con poder. Dios nunca deja pasar nada. Él vio cada lágrima que cayó en tu almohada. Escuchó las palabras dichas contra ti en las sombras. Conoce cada pensamiento que te quita el sueño, cada miedo que intenta paralizarte. Puede parecer que Él está en silencio, pero el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Mientras sufres, Él observa, anota, prepara y actúa en el momento adecuado. El enemigo piensa que está ganando porque no ve reacción, pero lo que no sabe es que el propio Dios está preparando una respuesta que callará todas las voces contrarias. Y esa respuesta no será pequeña. Cuando Dios se levanta en defensa de un hijo, no solo corrige la injusticia, cambia todo el escenario. Quien te hirió verá con sus propios ojos la mano del Señor exaltándote. Quienes conspiraron contra ti verán sus planes derrumbarse ante el poder divino. El texto dice: Dios conoce cada susurro, cada plan diabólico hecho en la oscuridad. Esto significa que nada está oculto para Él. Los enemigos pueden intentar manipular, esconder, mentir, pero lo que se hace en la oscuridad será expuesto por la luz de la justicia divina. Así que si has estado esperando justicia, no te rindas ahora. El tiempo de la cosecha está llegando. La palabra dice que la justicia de Dios no tarda, y cuando Él actúa, nadie puede impedirlo. En 24 horas, el escenario puede cambiar. El dolor puede transformarse en alivio, el llanto en paz y el miedo en gratitud. Dios ya lo vio todo y está actuando por ti en este mismo momento. Él no ha olvidado lo que has pasado y te mostrará que todavía hay justicia para quien confía en el cielo. Hay momentos en la vida en los que el alma llega al límite. Lo has sentido, esa fatiga que va más allá del cuerpo. Es el corazón gritando en silencio: Señor, no puedo más. Es en ese punto donde nace la oración que Dios más escucha, la oración hecha con el corazón roto. El Salmo 13 nos muestra esto de manera poderosa. David no escondió su dolor, no intentó parecer fuerte. Abrió su corazón y dijo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y ese «hasta cuándo» es el mismo que muchos de nosotros hemos pronunciado últimamente.
¿Hasta cuándo esta lucha? ¿Hasta cuándo esta soledad? ¿Hasta cuándo veré prosperar el mal mientras solo intento hacer lo correcto? Pero fue justamente cuando David dejó de fingir y comenzó a hablar la verdad de su alma que algo sobrenatural ocurrió. La presencia de Dios descendió. Porque Dios no se impresiona con palabras bonitas, se mueve por verdad y entrega. Cuando oras con sinceridad, hasta un suspiro se convierte en clamor y el cielo responde. Esta es la esencia de la oración de guerra. No se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con el corazón abierto y fe viva. Es decir, Señor, confío en ti, aunque no entienda. Y es ahí donde algo se activa en el mundo espiritual. Mientras oras, los cielos comienzan a moverse. Se envían ángeles, se abren puertas, cadenas invisibles comienzan a romperse. Y de repente, lo que parecía imposible se convierte en testimonio. La verdadera oración no busca convencer a Dios, recuerda a tu alma quién Él es. Cuando oras con fe declaras, todavía creo, aunque herido todavía confío. Y esa confianza abre camino a milagros. Quizá hoy no tengas fuerzas para orar largo tiempo, pero Dios no necesita discursos, solo tu corazón entregado. Él escucha incluso el silencio. Entiende incluso el llanto y transforma lágrimas en respuestas. Así que si estás cansado, oras y sientes que nada cambia, no te rindas. Sigue hablando con Él incluso entre lágrimas, incluso en silencio. Porque el Salmo 13 nos recuerda, cuando el justo clama, Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, ningún enemigo permanece en pie. Orar no es el fin de la lucha, es el comienzo de la victoria. Es el momento en que lo invisible empieza a trabajar a tu favor. Y por eso, aunque todo parezca igual, algo ya está cambiando dentro de ti y a tu alrededor. Hay momentos en los que Dios actúa tan rápido que el ser humano ni siquiera entiende lo que ocurrió. Es cuando Él dice, basta, el tiempo de la injusticia terminó. Y eso es exactamente lo que representa el Salmo 13, el inicio de una cuenta espiritual. Un decreto divino, un plazo celestial. En 24 horas todo puede cambiar. ¿Has notado que a veces el mal se organiza en silencio? Las personas traman en las sombras, hacen alianzas para derribarte, hablan tu nombre con veneno. Y tú, intentando vivir en paz, sientes el peso espiritual, el ambiente cargado, el corazón apretado sin saber por qué. Pero Dios lo vio todo. Y ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando la palabra dice que los enemigos caerán en 24 horas, no se refiere solo a personas, habla de fuerzas espirituales que actúan tras ellas. Envidia, palabras negativas, trabajos espirituales, ataques mentales, energías pesadas, todo eso será quebrantado por el poder del nombre de Jesús. El decreto de las 24 horas es un mensaje de aceleración divina. Es como si el cielo dijera, voy a resolver lo que parecía sin solución. El tiempo humano no limita la acción de Dios. Él puede cambiar una vida en un día. Y quizá eso es lo que necesitas hoy, un giro. Una señal de que el sufrimiento tiene hora de terminar, y la tiene. Porque cuando Dios entra en la batalla, nadie puede mantenerse de pie contra Él. En ese momento, el salmo se convierte en oración profética. Señor, dentro de 24 horas, derriba los planes del enemigo, rompe toda fuerza contraria, deshace toda maldición y coloca a tus ángeles alrededor de mi hogar, mi mente y mi familia. Y mientras oras, algo sucede. Lo invisible comienza a alinearse. El caos se instala en el campo adversario. Quien hablaba de ti empieza a tropezar con sus propias palabras. Quien te atacaba comienza a caer por sus propias manos. Porque la justicia de Dios es perfecta e inmediata cuando decide actuar. No es venganza, es restitución. No es odio, es justicia celestial. Y cuando Dios decreta el tiempo del giro, ni el infierno entero puede impedirlo. El enemigo puede haberse levantado fuerte, pero no resiste el toque del Altísimo. Cuando Dios libera una palabra, no regresa vacía, cumple el propósito. Y hoy
Esa palabra es para ti. En 24 horas, el mal que te persigue caerá al suelo. Aférrate a esta promesa con fe, ora con valentía y declara con autoridad: ninguna fuerza contraria prevalecerá, porque mi Dios ya ha decretado la victoria. Cuando el cielo habla, el infierno calla. Y cuando Dios se mueve, todo cambia. Hay momentos en que no entiendes por qué todo parece salir mal. Oras, haces el bien, ayudas a otros, y aún así parece que algo te arrastra hacia abajo, como si existiera una fuerza invisible que te bloquea, te drena, te hace perder ánimo, sueño y paz. Pero te digo una verdad espiritual: no toda guerra es visible. A veces la lucha es espiritual, y por eso el cansancio es tan profundo. Pero el Salmo 13 viene como un decreto celestial para recordar: Dios no duerme. Ve cada injusticia, cada ataque, cada palabra lanzada contra ti. El mismo Dios que escuchó el clamor de David te está escuchando ahora. Y promete una cosa: ningún mal enviado contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio caerá al suelo. Isaías 54:17. ¿Comprendes el peso de esta promesa? Dios no solo te protege, hace retroceder el mal. Todo lo que se ha lanzado contra ti, envidia, calumnia, oración contraria, injusticia, manipulación espiritual, regresará al remitente, pero de forma justa. No porque busques venganza, sino porque la justicia de Dios es perfecta e infalible. Mientras oras, Él comienza a invertir la situación. El veneno preparado contra ti pierde fuerza. Las palabras negativas se vuelven ineficaces, y el plan de los enemigos empieza a deshacerse ante tus propios ojos. Lo que antes era persecución, ahora se convierte en protección. Lo que antes era peso, ahora se transforma en paz. Porque cuando Dios decide actuar, el mal se ve obligado a retroceder. ¿Sabes qué es lo más poderoso? No necesitas luchar con las mismas armas que usaron contra ti. Mientras otros traman, tú oras. Mientras te hieren, tú adoras. Y esa diferencia hace que el cielo luche por ti. Dios no quiere que te defiendas con fuerza humana. Él quiere que confíes en su poder. Porque lo que es espiritual solo se vence en lo espiritual. Y ahí es donde el Salmo 13 se convierte en tu arma secreta, un grito del alma, un escudo de fe, una llave de liberación. Mientras el enemigo intenta paralizarte, Dios dice: quédate en paz. Lo que era maldición se convertirá en testimonio. Lo que era caída se transformará en crecimiento. Y quien intentó destruirte verá mi favor levantándote. Esa es la justicia divina, silenciosa pero certera. No falla, no se retrasa y no olvida. Llega en el momento exacto, y cuando llega, nadie puede impedirlo. Así que hoy, descansa tu corazón. Dios ya vio lo que hicieron contigo, y Él mismo responderá, no con odio, sino con justicia, poder y honor. No necesitarás demostrar nada a nadie, porque cuando Dios exalta, hasta quienes dudaron deben reconocerlo. El mal regresa a donde vino, y el bien de Dios permanece sobre tu vida por siempre. Hay noches que parecen no tener fin. Oras, lloras, clamas, pero el cielo parece silencioso. Y dentro de ti surge aquella pregunta que David también hizo: ¿hasta cuándo, Señor? Es una pregunta cargada de dolor, pero también de esperanza. Porque quien pregunta ¿hasta cuándo?, todavía cree que llegará el momento en que Dios responderá. Y ese momento está más cerca de lo que imaginas. El Salmo 13 no termina con tristeza, termina con alabanza. Después de todo el desespero, David dice: confío en tu misericordia, y mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Lo notas? Nada a su alrededor había cambiado, pero algo dentro de él sí. Y así es como Dios comienza a actuar, de adentro hacia afuera. Quizá hoy nada parezca diferente, las cuentas siguen, los dolores persisten, los vientos aún soplan en contra. Pero en lo invisible, Dios ya está moviendo el escenario. Está restaurando lo que se rompió, sanando lo que nadie ve, reconstruyendo lo que parecía imposible. No has sido olvidado. Dios no está en silencio porque te abandonó, está en silencio porque está trabajando. Y cuando termine, todo tendrá sentido. El tiempo de dolor no es desperdicio, es preparación. Cada lágrima que cayó fue una semilla. Y Dios no deja que ninguna semilla quede sin florecer.
El dolor que hoy te pesa será el testimonio que mañana te sostendrá. Porque nadie sale del desierto, igual que entró, saldrás más fuerte, más maduro y más lleno de la presencia de Dios. El amanecer de la victoria comienza en el instante exacto en que decides seguir creyendo, aún sin ver nada. Y ahí el llanto cambia de significado. Antes era dolor, ahora es liberación. Antes era desespero, ahora es entrega. Antes era soledad, ahora es intimidad con Dios. Dios está cambiando tus lágrimas por renovación. Está limpiando el polvo de tu alma y diciéndote, hijo, hija, levántate. Lo peor ya pasó. Ahora es tiempo de ver nacer lo nuevo. Vas a sonreír de nuevo. Vas a respirar tranquilo de nuevo. Te mirarás en el espejo y verás a alguien que sobrevivió y que ahora vive por gracia. El amanecer llega despacio, pero cuando la luz toca el horizonte todo cambia. Y el mismo Dios que vio tus lágrimas por la noche será el Dios que traerá sonrisas por la mañana. Porque el Salmo 13 no solo habla de sufrimiento, habla de transformación. Es el testimonio de quien lloró, pero eligió permanecer en pie. Y al final descubrió que Dios nunca se retrasó, solo estaba preparando el nuevo capítulo. Así que seca tus lágrimas. La noche fue larga, pero el día está naciendo. Cuando Dios amanece en tu historia, ninguna oscuridad puede permanecer. Hay un tiempo para el llanto, sí. Hay un tiempo en que parece que todo se perdió: la paz, la alegría, la esperanza, la fuerza para continuar. Pero también hay un tiempo en que Dios entra en escena y comienza a devolver todo. Y cuando Él restituye, nada regresa igual, vuelve mejor, multiplicado, sanado y fortalecido. Quizá hayas perdido algo que marcó profundamente, una relación que terminó, una amistad que se rompió, una etapa de la vida que quedó atrás. O quizá hayas perdido a ti mismo, ese brillo en los ojos, la fe, el ánimo, el deseo de soñar. Pero escucha con atención. Dios es especialista en restaurar lo que parece irrecuperable. El Salmo 13 muestra el camino de alguien que pasó por dolor, silencio y espera. Pero al final David declara: cantaré al Señor porque me ha hecho mucho bien. Mira qué poderoso. El mismo hombre que al principio preguntaba ¿hasta cuándo?, termina cantando. Porque entre el clamor y el canto Dios trabajó. Y eso es lo que Él está haciendo en tu vida ahora. Aunque aún no lo veas, Dios está reorganizando los pedazos. Está transformando el caos en propósito, el desierto en tierra fértil y las pérdidas en cosecha. Cuando Dios decide restituir, no devuelve solo lo que se quitó, lo devuelve con intereses de gracia. ¿Perdiste tiempo? Él te lo devuelve con nuevas oportunidades. ¿Perdiste personas? Te rodeará de lazos verdaderos. ¿Perdiste fuerzas? Te renueva por dentro hasta que tu semblante cambie. La restitución de Dios no es solo material, es emocional y espiritual. Sana el alma, limpia los recuerdos, quita el dolor y te da una nueva visión sobre lo que pasó. Lo que antes te hacía llorar, ahora será motivo de testimonio. Porque Dios usará precisamente tu punto de dolor como escenario de victoria. Quizá el enemigo creyó que te destruyó, pero lo que no sabe es que Dios usa hasta las ruinas como base para construir algo nuevo. No volverás a lo que eras, avanzarás hacia algo mayor. Porque quien pasa por el fuego con Dios no sale quemado, sale refinado. Este es el tiempo de restitución. El tiempo en que el cielo se abre y dice: te devuelvo lo que el enemigo tocó y te daré descanso donde antes hubo guerra. Lo que perdiste será devuelto en doble. Pero no solo eso, Dios te dará paz para disfrutar lo que Él te entrega. Porque de nada sirve recuperar lo perdido si el corazón sigue herido. Por eso, antes de devolver, sana. Antes de restituir, restaura. Y cuando el proceso termina, miras atrás y entiendes, nada fue en vano. Cada lágrima te preparó para este momento. Ahora es tiempo de vivir lo nuevo. No como quien comienza desde cero, sino como quien fue reconstruido por las manos del Creador. Él te levantó del polvo, te limpió, te vistió de honor y te puso nuevamente en pie. El tiempo de la vergüenza terminó, el tiempo de espera terminó y el tiempo de restitución llegó.
Y cuando Dios restituye, hasta quienes dudaron de tu proceso glorifican contigo. Porque no hay marca más hermosa que la que prueba que Dios te sostuvo. Llega un momento en la caminata espiritual en que entiendes que Dios no te sacó del dolor solo para aliviarte, te sanó para usarte. Y ahí todo comienza a tener sentido. Esas lágrimas que parecían inútiles, las noches sin dormir, el silencio, la espera. Todo te estaba moldeando para algo mayor, un nuevo nivel de intimidad y propósito con Dios. Cuando David escribió el Salmo 13, estaba en el fondo del pozo, pero después del dolor vino el encuentro. Llegó a conocer a Dios no solo como Señor, sino como Padre. Y eso es lo que sucede con quien permanece firme en medio del sufrimiento. La relación deja de ser religiosa y se vuelve personal. Comienzas a orar no solo para pedir, sino para sentir la presencia. La Biblia deja de ser solo un texto, se convierte en una conversación viva con Dios mismo. Y las luchas que antes te derribaba ahora se vuelven testimonios que fortalecen a otros. Dios nunca desperdicia el dolor. Todo lo que viviste está siendo usado para colocarte en el centro de su voluntad. No pasaste por todo esto en vano. Hay personas que solo serán alcanzadas porque sobreviviste. Cuando la intimidad con Dios crece, el dolor pierde poder para paralizarte. Comprendes que incluso cuando parece silencioso, Él sigue presente. Y que su amor no se basa en lo que hace, sino en quién es. El nuevo nivel de intimidad es aquel en que oras y sientes paz, aún sin respuestas. Lloras, pero sientes alivio. Esperas, pero sabes que Él tiene el control. Porque ahora la fe ya no depende de lo que ves, sino de lo que conoces del corazón de Dios. Esta es la fase más hermosa de la jornada espiritual. El momento en que entiendes que no necesitas comprender todo, solo confiar. Aprendes a descansar en las promesas, aun cuando el escenario no cambia de inmediato. Y comienzas a percibir milagros en los detalles, en el cuidado, la provisión, el consuelo, la fuerza que surge de la nada. Dios comienza a revelarte que el dolor fue el camino que te llevó a su presencia. Y la presencia de Él es el lugar donde todo vuelve a tener sentido. Ahora, lo que antes te hirió se transforma en ministerio. Tu herida se convierte en voz. Tu historia se convierte en sanación para otros. Porque quien conoce el dolor sabe acoger a quien sufre. Y por eso Dios te levantó para ser consuelo donde antes hubo llanto. Te está llamando a vivir un tiempo nuevo, un tiempo de madurez, paz y profundidad espiritual. Un tiempo en que su presencia es tu mayor tesoro. Y en el silencio de la oración sientes algo que las palabras no pueden explicar. Hijo, hija, estás donde siempre quise en mis brazos. Ahora ya no necesitas correr tras respuestas, porque su misma presencia se ha vuelto la respuesta. Y nada, absolutamente nada, puede ser mayor que eso. Después de pasar por el llanto, la espera y la restauración, llega el momento en que comprendes algo increíble. Dios te dio autoridad sobre aquello que antes te atacaba. Las personas que tramaron contra ti, las situaciones que parecían imposibles, los planes que parecían destruirte, ahora están bajo tu dominio espiritual. Es como si Dios dijera, hijo, hija, ahora no solo estás protegido, ahora gobiernas sobre lo que intentó derribarte. Esta autoridad no es arrogancia, es reconocimiento de la soberanía de Dios en tu vida. Porque todo lo que sufriste no fue en vano, fue entrenamiento para aprender a caminar en protección y en el poder del Altísimo. El Salmo 13 habla de victoria después del sufrimiento. Y esa victoria no es solo sobre circunstancias humanas, es sobre todo poder espiritual que intentó impedir tu vida. Toda envidia, toda calumnia, toda maldición, toda injusticia planeada contra ti ahora está sujeta a tu fe y al nombre de Jesús. Imagina esto: quien te maldijo o intentó derribarte ya no puede actuar contra ti. Las palabras de odio, los planes secretos, los ataques espirituales, todos están siendo revertidos. Y lo mejor, Dios te coloca en el lugar de autoridad para declarar el fin de esos ataques.
Cuando entras en este tiempo no temes al enemigo, oras con confianza, hablas con valentía y entiendes que quien está contigo es mayor que cualquier fuerza contraria. El enemigo puede intentar, pero no puede prevalecer, porque la autoridad que Dios da no se basa en tu fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Todo lo que se planeó para destruirte ahora sirve para fortalecer tu fe. Todo lo que fue enviado para derribarte ahora revela la mano de Dios levantándote más alto. Y aquí está la clave. Esa autoridad espiritual no se limita a la protección personal. Se extiende a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, a tus relaciones. Todo lo que fue objeto de ataque espiritual queda bajo tu cobertura y decreto. Te conviertes en un punto de bendición, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Este es el tiempo de declarar, profetizar y actuar con fe. Lo que fue enviado contra mí vuelve sin efecto. Lo que se planeó contra mi familia cae al suelo. Toda lengua mentirosa será silenciada. Toda fuerza espiritual contraria será quebrada. Es el tiempo de caminar con audacia y sin miedo, sabiendo que el Señor está al frente. Quien intentó destruirte ahora queda impotente ante tu llamado y tu fe. ¿Y sabes lo más impresionante? Este poder no es temporal. Se convierte en parte de tu legado espiritual. La victoria que conquistas hoy abre puertas para siempre, no solo para ti, sino para todos los que caminan contigo. Ahora entiendes que el sufrimiento tuvo un propósito: colocarte en el lugar donde solo la fe puede llevarte en el centro de la autoridad divina sobre todo lo que intenta destruirte. Ya no estás debajo del ataque, estás por encima de él, protegido, empoderado y guiado por el propio Dios. Hemos llegado al punto más glorioso de la jornada espiritual, la victoria completa. Ese momento en que miras atrás y ves claramente que cada lágrima, cada batalla, cada noche de angustia no fue en vano. Todo fue usado por Dios para conducirte a esta hora de celebración. El Salmo 13 termina con alabanza y gratitud, y es exactamente eso lo que necesitas experimentar. No es solo alegría pasajera, sino una celebración de la acción directa de Dios en tu vida. La justicia que parecía tardar finalmente se manifiesta. El enemigo que parecía fuerte e implacable cae ante el poder de Dios. Imagina este momento. Las palabras de odio se vuelven silencio. Los planes contra ti se derrumban. Las personas que intentaron destruir tu paz ya no tienen poder sobre ti. Lo que se perdió es restaurado, multiplicado, sanado y transformado en testimonio. Comienzas a ver concretamente la mano de Dios. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las oportunidades que parecían imposibles surgen. El ambiente de tu hogar cambia, la paz reemplaza los conflictos, el amor reemplaza la frialdad, la alegría reemplaza el miedo. Y no es solo eso. Sientes ligereza en el espíritu, una certeza profunda de que Dios estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando no podías ver. Cada oración, cada clamor en el silencio de la madrugada, cada lágrima caída fue escuchada y respondida. Y ahora la respuesta se manifiesta en la realidad. Este es el momento de levantar la voz, cantar, bailar, agradecer y glorificar. Celebrar porque la batalla fue ganada antes incluso de que lo notaras. Celebrar porque lo que parecía imposible para los hombres fue fácil para Dios. Celebrar porque la justicia no falla, la misericordia no tarda y la fe es recompensada. También es el momento de testificar. Compartir con otros lo que Dios hizo por ti. Inspirar a quienes todavía están en el valle del dolor, mostrando que la victoria es segura para quien confía. Porque la celebración no es solo para ti, es un faro de esperanza, una prueba viva del poder de Dios. Y recuerda, la victoria no es solo la caída del enemigo, sino la restauración de todo lo que el mal intentó robar. Tu paz, tu familia, tu alegría, tus sueños, tu fe, todo regresa. Y lo que fue destruido ahora se vuelve mayor, más fuerte y más duradero. Entonces, en este momento de plenitud, respira profundamente la paz de Dios. Siente la alegría desbordar en tu corazón.
Reconoce que eres protegido, restaurado y elevado por el Creador. Y declara en voz alta: Señor, tú eres fiel. El enemigo cayó. Mis lágrimas se han transformado en risa, y mi vida es ahora un testimonio de tu poder. Aleluya. La celebración no es solo simbólica, es espiritual, emocional y física. El cielo se alegra contigo, los ángeles cantan, y tu historia se convierte en un hito de fe, valor y justicia divina. Porque al final, el Salmo 13 nos enseña: no importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz de la victoria de Dios siempre brilla al final. Y esa luz hoy ilumina tu vida, mostrando que la fidelidad de Dios no falla, no decepciona y no abandona a quienes confían en Él. Amén.